El sueño de Esref ha comenzado. El mundo de los que no perdonan la traición. La esperada serie de Canal D, Esref Ruya, apareció ante la audiencia con su primer episodio. Protagonizada por Çağatay Ulusoy y Demet Özdemir, la serie atrajo la atención por su fuerte elenco. En el primer episodio de la serie, Esref Çağatay Ulusoy experimenta el dolor de perder a su amor Ruya, a quien no pudo olvidar durante años, mientras que Nisan Demet Özdemir se mete en problemas con su hermano, a quien intentó educar cantando. Mientras los caminos de Nisan y Esref se cruzan en medio de la acción, se convirtió en una cuestión de curiosidad lo que sucedería en el nuevo episodio. Esref estaba apegado a la chica que vio en su infancia, cuyo nombre ni siquiera conocía, con un amor que no pudo olvidar durante años. Hubo 3 personas importantes en la vida de Esref que lo mantuvieron en pie: Gurdal, Muslum y Faruk. Cuando se reveló que Oz, que trabajaba para Esref, había actuado a sus espaldas y había hablado con la policía, Esref y sus amigos no dudaron en hacerle pagar el precio de su traición. Nisan se quedó sin trabajo después de que el bar donde actuaba cerrara. Otra sorpresa desagradable para Nisan vino del propietario. Les pidió que abandonaran la casa porque no podía pagar el alquiler. Cuando Nisan se enteró por una llamada telefónica de la escuela de que las cuotas escolares de su hermana Afra no se habían pagado, se enteró de que Afra había gastado el dinero en otra parte. Decidido a atrapar a los huérfanos, el comisario Sidem vio a Esref y Nisan uno al lado del otro y pensó que Nisan podría serle útil y fue tras ella. Al final de su investigación sobre Nisan, Sidem se dio cuenta de que en realidad ella era el gran amor de Esref, Ruya. Afra fue a encontrarse con su amante Sebair. Cuando Sebair no obtuvo la respuesta que esperaba, atacó a Afra. Durante la pelea, Sebair cayó por las escaleras y se golpeó la cabeza. Sidem llevó a Nisan y Afra a la comisaría. Le dijo a Nisan que la liberaría a ella y a su hermano si cooperaba contra Esref y trabajaba para él. Nisan aceptó a regañadientes el papel de Sidem como informante. Cuando Nisan salía del hotel, se encontró con Esref y le dijo que había empezado a trabajar. Después de una breve conversación, Esref se ofreció a llevar a Nisan a casa. Al darse cuenta de que lo estaban siguiendo, Esref tomó medidas para proteger a Nisan. Sin embargo, aunque pudo proteger a Nisan, no pudo protegerse a sí mismo y recibió un disparo. La nueva serie llamada Esref Ruya, producida por TIMSIB, una de las compañías de producción líderes en el sector, producida por Timur Sabse y Burek Sayar, dirigida por Uluk Bayraktar y escrita por Etem ZK y Lokman Merel, conoció a la audiencia con su primer episodio. El elenco de Esref Ruya incluye a Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Busra Develi, Ahmet Rifat Sungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Seren Benderlioglu, Ebrar Karabakan, Umut Karada, Kan Terget, Akın Senol, Sener Sabas, Ahmet YLDRM, Kerem Alp Kabul, Bartu Seytinsi, Gökesem Koban, Volkan Uygun, Taylan Guldere, Feriha Eyüboğlu. La serie comienza con un hombre libre que persigue sus sueños y se encuentra en una encrucijada peligrosa. Aunque este personaje quiere tomar el control de su vida, en realidad se encuentra en un callejón sin salida más grande. Por otro lado, el joven músico Nisan, que intenta aferrarse a sus ideales, tiene que pagar un alto precio para alcanzar sus sueños. La lucha de April por equilibrar su carrera musical y su vida personal la obliga a tomar decisiones difíciles. Esref permite que Nisan actúe en su hotel, y este encuentro cambia la vida de ambos irrevocablemente. El hotel de Esref no es solo un negocio, también es el centro de luchas de poder en el AMPA. Aquí los equilibrios cambian constantemente y cada uno juega según sus propios intereses. La serie cuenta cómo sentimientos como el amor, la traición y la lealtad se ponen a prueba en este complejo mundo. Análisis de personajes. Esref, un hombre entre la libertad y el poder.
Esref es uno de los personajes principales de la serie. Aunque fue liberado, no pudo escapar de la sombra de su pasado. Mientras persigue sus sueños, se encuentra en una encrucijada peligrosa. El carácter de Esref está moldeado por su deseo de poder y control. Sin embargo, este deseo lo desafiará tanto física como mentalmente. Mientras Esref convierte su hotel en el centro de las luchas de poder del inframundo, en realidad se ve obligado a enfrentar sus propios conflictos internos. El personaje de Esref recuerda al público la fina línea entre el poder y la libertad. Aunque ha obtenido su libertad, todavía no puede liberarse completamente de las cadenas de su pasado. Esta situación afecta tus relaciones contigo mismo y con las personas que te rodean. Mientras Esref persigue sus sueños, también intenta encontrar un lugar para sí mismo en las peligrosas aguas del inframundo. Abril, ideales y costos. Otro personaje importante de la serie es Nissan. Como joven músico, intenta aferrarse a sus ideales y tiene que pagar un alto precio para lograr sus sueños. El personaje de Abril refleja las dificultades que enfrentan muchas personas cuando intentan equilibrar el arte y la vida. Para él la música no es solo una carrera, también es una pasión. Sin embargo, esta pasión podría llevarlo por un camino peligroso. La actuación que Nissan da en el hotel de Esref cambia su vida por completo. Este encuentro fue un punto de inflexión no solo en su carrera sino también en su vida privada. Cuando Nissan entra en el mundo de Esref, se encuentra en un vórtice cada vez más peligroso. Pero este vórtice también le ayuda a descubrirse a sí mismo y sus sueños. El personaje interpretado por Nissan recuerda al público lo que significa pagar el precio de los sueños. Las dificultades que experimenta Nissan y las decisiones que toma mientras intenta aferrarse a sus ideales profundizan aún más su carácter. Nissan no es solo un músico, sino también un individuo que intenta hacer frente a las dificultades de la vida. La actuación de Demet Özdemir. La actriz que interpreta el personaje de Nissan es Demet Özdemir. Özdemir, uno de los actores más queridos y talentosos de la televisión turca, retrata con éxito las complejas emociones y los conflictos internos de Nissan. La actuación de Özdemir revela tanto las fortalezas como las debilidades de Nissan. Özdemir refleja de manera impresionante la pasión de Nissan por la música y sus esfuerzos por alcanzar sus sueños. Al mismo tiempo, refleja con éxito el cambio que experimenta Nissan cuando ingresa al mundo de Esref. La actuación de Özdemir se suma a la profundidad emocional de la serie y permite a los espectadores conectarse con la historia de Nissan. Demet Özdemir ha desempeñado muchos papeles diferentes a lo largo de su carrera. Sin embargo, el personaje de Nissan es uno de los papeles en los que mejor demuestra su talento actoral. Özdemir revela la profundidad del personaje al reflejar tanto las fortalezas como las debilidades de Nissan de manera equilibrada. Con esta actuación, Özdemir consolidó una vez más su lugar en la televisión turca. Temas de la serie: libertad y sueños. Uno de los temas principales de la serie es la relación entre la libertad y los sueños. Aunque Esref ha recuperado su libertad, se encuentra en una encrucijada peligrosa mientras persigue sus sueños. Este tema hace que el espectador se pregunte qué significa realmente la libertad. La libertad no es solo un estado físico, sino también un proceso emocional y mental. La historia de Abril también apoya este tema. Nissan tiene que pagar un alto precio para lograr sus sueños. En este proceso, intenta establecer un equilibrio entre la libertad y los sueños. Las luchas de Abril recuerdan a los espectadores lo que significa